Buenas noches y bienvenidos a Calle Real. Hoy, SOS desaparecidos. Muchas personas lamentablemente desaparecen al cabo del año. Todos los días, seguramente, desaparecen personas y no lo sabemos. Hay una asociación que se llama SOS Desaparecidos que realmente está haciendo una grandísima labor en silencio. En silencio porque son temas de los que no se habla demasiado. Pero para eso estamos aquí, en Calle Real, para hablar con los mejores. Y uno de esos grandes amigos, y tengo el honor además de conocer y haber compartido incluso trabajo con él, el gran periodista Cristian Campos, que hoy nos acompaña en Calle Real. Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Miquel y amigos del programa Calle Real? Pues encantado de estar aquí, todo un honor. Y bueno, que decir que me has pintado demasiado bien para lo que soy Y realmente, todavía no te he pero presentado, ¿eh? No te he presentado debidamente, ahora pasaré, pero sí, sí. bueno, miedo me das. Pero vamos, que en resumen es que es un placer estar aquí. Enhorabuena por la iniciativa tan bonita que has creado, que me parece de vital importancia, ¿no? Tocar ciertos temas que pues a lo mejor en el día a día no se tratan a lo mejor como deberían o se tratan de forma diferente, ¿no? No sé, pero en cualquier caso, este es un portal de reflexión también, ¿no? Entonces, Efectivamente. va a ser genial estar aquí contigo y con vosotros esta noche, así que bien hallado. Pues encantado y iba a decir los oyentes, ya la deformación profesional de radio que tenemos nos hace decir Yo estaba oyentes. a punto de decirlo, pero me Sí, he sí. contenido, pero me salía oyente, sí. Mm. Oyentes, youtubers en vez de televidentes, porque claro, esto de la comunicación va cambiando y nos adaptamos a ella a pasos agigantados. Y lo más importante es transmitir muchas de las cosas y de las vivencias y del trabajo que hay y que hacéis vosotros. Bueno, pues Cristian Campos, yo le llamo Chris cariñosamente, si a veces se me escapa me tendrán que perdonar todos aquellos que nos estén viendo. Es periodista, un gran periodista, además ha colaborado con diversos medios de comunicación, con ABC ha participado en diferentes, ha escrito en diferentes artículos, y es el coordinador ahora mismo, el coordinador de prensa de la asociación SOS Desaparecidos, que ahora Chris nos va a explicar un poco la labor que hacen, es una labor tremenda. Y además de ello, él trabaja también para una agencia de comunicación. Bueno, es una persona que no para, tiene muchas inquietudes y la labor de Chris, pues yo la conozco muy bien y es un trabajador incansable y del que siempre habla maravillas el maestro, nuestro maestro Juan Rada, que hace bien poquito pasó por los micrófonos de Calle Real. Chris, la verdad que los datos son preocupantes, ¿no? Son temas que no se hablan demasiado. Yo recuerdo aquel programa de Paco Lobatón, quién sabe dónde, que para las personas de mi generación, sobre todo, pues nos dejaba pegados al televisor en aquella época. Un programa que lamentablemente desapareció con el tiempo, pero que las desapariciones siguen estando, valga la redundancia. Desapareció el programa, pero las desapariciones continúan. Y ese programa hacía una gran labor. Menos mal que está SOS Desaparecidos, que hacéis una labor de acción tremenda, Chris. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Miquel. La verdad es que gracias a las asociaciones, el mundo de las personas desaparecidas, lo que es esta temática, ¿no? Social tan importante y tan grave, ¿no? Es una realidad que golpea. Lo que pasa que en muchas ocasiones, hasta que no golpea a la persona como tal, a mí mismo, como podría ser ese ejemplo, ¿no? A una persona propia, pues uno no es consciente realmente o no llega a serlo del todo porque es muy difícil ponerse en la piel, ¿no? de un familiar que ha perdido a alguien de esa manera, pues no es consciente de la gravedad y lo que supone, no en este momento, sino lo que supone para el resto de su vida, porque si una desaparición se alarga y se alarga en el tiempo, podríamos estar hablando de un martirio en vida. O sea, es sufrir y sufrir cada día. Ese ciclo que hablaba la mitología griega, cuando los dioses condenaban a ciertas personas, ¿no? Por atreverse a hacer algo que estaba prohibido y que cada día se repetía, ¿no? Pues en el caso de las personas que sufren la desaparición de un familiar, es así, es que cada día es estar con el agua al cuello o sentir como un águila te devora, ¿no?
Entonces, las cifras, es verdad que, por ejemplo, pues mira, lo comentábamos antes, ¿no? Tenemos las últimas cifras actualizadas, las dio el Centro Nacional de Desaparecidos pues hace unos meses, en marzo de este año, como las da en los últimos 5 años, ¿no? Que las ha dado. Y es cierto que eran cifras más positivas que en años anteriores por la pandemia, porque como es lógico pensar, durante los meses de confinamiento, durante el primer estado de alarma, es decir, de marzo a junio de 2020, pues se registraron un menor número de denuncias, ¿no? Como es lógico, estábamos todos y todas en casa. Y bueno, pues hubo denuncias, pero no como en años anteriores, ¿no? De tal forma que, según la base de datos con la que cuenta el Centro Nacional de Desaparecidos, que es la de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar, pues a día de 31 de diciembre de 2020, que es cuando se hizo este informe, se realizaron las conclusiones, pues había un total de 4.658 personas desaparecidas, es decir, denuncias activas. ¿Cuatro Que, mil, bueno, pues perdón? ¿4.000? 4.658 denuncias activas, es decir, personas en paradero desconocido. Casi, Es casi, lo claro, que 4.700 al año, en un año. lo que es en lo que es, sí, lo que es en todo lo que es desde que se tienen registros de la casuística a partir del año 2010, es cuando empieza el registro a incluirse por parte de policías, pues esos datos, ¿no? De denuncias. Es cuando entre 2009 y 2010 es cuando se pone en marcha y se empiezan poco a poco, pues esa base de datos a aumentar. Pues si Policía Nacional tiene X denuncias, pues las vuelca en la base de datos, Guardia Civil hace lo propio, las policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, etcétera, ¿no? Hace lo mismo, ¿no? Digamos que las desapariciones oficiales constan a partir del año 2010. O sea, tenemos un registro de unos 10 años. Este año 2021 no lo cuento porque todavía no ha terminado. Entonces, tendríamos No 10 tenemos años de cifras. datos. 10 años de datos Claro, y... Sí, explícanos. 10 años de datos, lo que pasa que también entrarían esas denuncias previas a 2010 que la policía ha ido haciendo durante esos últimos años, esas últimas décadas, y se van metiendo y se van informatizando. O sea, no quiere decir que solo estén contabilizadas las denuncias desde Perfecto. 2010 hasta 2020, sino Perfecto. que también cuentan las de años anteriores. Se van metiendo poco a poco según la policía va viendo los archivos, va metiéndolas, etcétera, ¿no? Vale, digamos que Entonces, son datos no. digitalizados. Exacto, exacto. Bueno, el nivel de denuncias es infinitamente superior. Hablamos de 219.425 denuncias en total, lo que engloba la base de datos. Repito, 219.425 denuncias. O sea, Casi son muchísimas. 220.000 denuncias que están Exacto. recogidas. A 31 de diciembre de 2020, sí, exacto. Y luego, bueno, si un poco hacemos los desgloses y tal, bueno, vemos que, por ejemplo, de esas 4.658 denuncias que comentábamos, que están activas a día de 31 de diciembre de 2020, pues el 75 de esas denuncias correspondía a hombres, es decir, desaparecen más hombres que mujeres en nuestro país. Y también hay cerca de una mitad de ellas que son de menores. El 44% de las denuncias corresponde a menores de edad. Eso es así. Y luego, bueno, si hablamos por el tipo de desaparición, porque, bueno, un poco la gente lo sabe, ¿no? Que contamos con tanto desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas, ¿no? Cuando hablamos de desapariciones voluntarias, por ejemplo, hablamos de ausencias que son intencionadas por parte de adultos o de menores que, por ejemplo, se van del centro de acogida o de su casa. Hablamos también, cuando nos referimos a denuncias que son involuntarias, desapariciones involuntarias, hablamos de esas que no tienen causa aparente, es decir, aquellas que no sabemos lo que ha pasado con esa persona porque no hay datos suficientes ni investigación concluyente sobre eso.
Luego también tenemos dentro de esa categoría de desapariciones involuntarias personas bueno, que desaparecen por motivos de deterioro cognitivo. Por ejemplo, aquí entraríamos a hablar de personas mayores de 65 años, enfermas de Alzheimer, otra enfermedad mental, que pues, los pobrecitos se pierden un día, salen de casa, no saben regresar o están en la residencia, lo mismo se pierden y desaparecen, ¿no? Y además esto podríamos hablar más tarde, pero conlleva un serio peligro porque hay que buscarlos cuanto antes. O sea, a estas personas no vale decir lo que decía antes las autoridades, ¿no? Que te decían 24, 48 horas. Eso está demostrado que ya no existe ni debería haber existido, ¿no? Pero por supuesto que cuando desaparece un menor o una persona mayor de edad, con una patología como la que estamos hablando y tal, por supuesto, la búsqueda debe ser inmediata. Por supuesto, cuando son mayores y tan pequeñitos, ¿no? Y luego, por último, que ya me estoy yendo, pero dentro de esa categoría de desapariciones involuntarias, también hablaríamos de accidentes o catástrofes, ¿no? Que también ahí, pues, desaparecen y las englobaríamos dentro de eso, ¿no? Y luego, ya por último, en cuanto a desapariciones forzosas, pues ahí estaríamos hablando de sustracciones, de desapariciones con indicios de criminalidad, gente que es expulsada de su propio hogar, es decir, ya hay una serie ahí de desapariciones que incluyen también ya lo que es el delito, que son las menos, es verdad, pero que bueno, que es la casuística, ¿no? Como tal. Y esto lo que me llevaba a decir es que, bueno, al final lo que hace también el informe del Ministerio de Interior a través del Centro Nacional de Desaparecidos, es decir, bueno, qué tipo de desapariciones hay de cada una de las categorías, ¿no? Nos encontramos que, volviendo a esas 4.658 denuncias activas, el 76% corresponde a desapariciones voluntarias, es decir, son más de la mitad. El 21% son involuntarias y luego hay un menos de un 3% que son las forzosas. Y esto es un poco, así explicado grosso modo, las cifras generales, ¿no? Luego es verdad que en cada una de las tipologías podemos detenernos mucho más, incluso hablar de comunidades autónomas, de donde se producen más desapariciones, que a lo mejor también quieres que en algún momento lo digamos, pero bueno, así en general es un poco Sí, lo Cris, que la verdad venía a deciros. que es muy interesante. Antes de seguir con los datos, bueno, porque es muy complejo, realmente cribar esto es muy complejo, porque dices, bueno, pues al año desaparece tantas personas. Imagino que no hay un contador anual, como bien has explicado, ¿no? Pues que te diga tantas personas en un año, ¿no? Sino que, bueno, pues hay una base de datos, hay muchas alertas que se suspenden porque aparece la persona, claro, de un modo u otro puede aparecer viva o no, o son, como bien decías, desapariciones voluntarias o desapariciones, muchas de ellas que recuerdo que hace un tiempo me contabas que pues, muchos de centro de menores que se van, pero luego vuelven, luego igual se vuelven a ir, luego los localizan otra vez, vuelven de nuevo. Entonces, claro, ahí hay un baile de cifras. Pero sí que hay un porcentaje que serían las críticas, ¿no? Las desapariciones críticas. Y ese porcentaje, pues la verdad que es preocupante también, ¿no? Sí, o sea, aparentemente es verdad que, bueno, claro, al decir, bueno, es menos de un 3%, está claro que uno puede pensar, bueno, es que, a ver, son muchas menos, evidentemente, ¿no? Si hablamos de desapariciones voluntarias y de las involuntarias, pero es verdad que muchas de esas que son forzosas, son desapariciones que se quedan encalladas por parte de los investigadores. Llega un momento en el que no se puede tirar más y es un poco lo que venía a decir al principio, ¿no? Que La representa angustia, ¿no, toda... Chris? La angustia de que pasa el tiempo, tiene que ser terrible y la verdad que yo os admiro porque tenéis una fuerza, porque claro, hay que estar ahí hablando con los familiares, hay que estar ahí apoyándolos, porque tiene que ser una situación terrible.
terrible. Mm. Sí, y además, bueno, o sea, todavía cuando uno se enfrenta a una desaparición que tiene poco tiempo, ¿no? Que ha pasado hace poco, también, claro, uno piensa que las esperanzas son mayores, ¿no? De encontrar a esa persona, porque está todo muy reciente, pero es verdad que cuando hay casos que ves que el tiempo va pasando, que pasan los años, pasan las décadas, y ves que el caso sigue sin resolverse, pues claro, ya es muy preocupante, ¿no? Y es verdad que ahí, pues hablar con las familias y ese trato. Yo la verdad te puedo decir, Miquel, y queridos televidentes, que el trato con las familias de personas desaparecidas es maravilloso. O sea, yo cada vez que hablo con ellas, o sea, pienso que me están dando muchísimo más de lo que yo en algún momento puedo ofrecer. Es decir, te abren todo lo que son su sensibilidad, te cuentan cómo es su día a día, te abren sus secretos más íntimos, ¿no? Y te regalan muchas cosas. Y luego ves que muchos de ellos, hablamos de un porcentaje mayoritario, son tremendamente solidarios. Mira, en SOS Desaparecidos, por ejemplo, hay personas, hay padres, hay madres que han perdido a su ser querido, que no los tienen con ellos, que han desaparecido hace muchísimos años y yo cada vez que les veo con ese ímpetu, con esa lucha diaria de continuar, de no rendirse, de cada día ayudando a otros familiares, de ponerse en contacto con ellos por teléfono para ayudar en la búsqueda, para enviar recursos, dices, wow, o sea, ese tipo de cosas te hacen de verdad tener fe en lo que somos, en el ser humano, en la solidaridad. Luego, por contra, te encuentras casos que son tristísimos, ¿no? Que se te cae el alma a los pies y dices, no puede ser que yo sea un ser humano como la persona que haya hecho esto, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, ahora mismo en el caso de Tomás Jimeno y las niñas de Tenerife, ¿no? Yo recuerdo que ese caso lo viví como lo vivimos pues muchísima gente, ¿no? Con muchísima intensidad y con la esperanza de que íbamos a encontrar a Ana y Olivia con vida. Y yo recuerdo aquella tarde, es que no me voy a olvidar de la hora, eran como las 7, 8 de la tarde, ya cerca del anochecer, cuando de repente me salta la alerta de que habían encontrado un cuerpo en el mar, que el Ángeles Alvariño estaba ahí buscando, ¿no? Con ese robot en aguas de Tenerife. Y es que se me cayó el alma a los pies porque dije, es que no puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad que un padre sea capaz de hacer algo así a sus hijas. Que tenga una persona tanto odio dentro de sí, tanta maldad, porque es que no hay otro adjetivo, no hay otra definición, no hay otra palabra. Cuando una persona es mala, es aborrecible, abominable, es que faltan términos, ¿no? Pero verdaderamente yo lo sentí, o sea, dije, es que no entiendo, no puedo entender cómo una persona normal puede hacer algo así, Terrible. pero por Fue algo desgracia terrible. vemos que pasa, ¿no? Fue algo Así terrible que y pasa. entiendo que, claro, que hay que ser también de una pasta especial para estar vosotros ahí haciendo la labor que hacéis. Cris, una pregunta que no quiero que se me olvide, que creo que es muy importante, es ahora mismo los que nos están viendo se preguntarán, ¿qué hacemos si un familiar desaparece? Si una persona querida, un ser querido desaparece, un amigo, ¿qué hacemos? Entiendo que hay un protocolo de actuación. ¿Podrías un poco explicarnos a qué teléfono llamar, qué hacer? Porque uno no se ve nunca en esa situación, pero sucede. Mm. Pues mira, lo primero de todo, aunque hay veces que es complicado decir esto, pero es intentar mantener la calma. Lo primero que hay que hacer es buscar en donde la persona normalmente la teníamos ubicada anteriormente, antes de su desaparición, y buscar por esa zona. Por ejemplo, si hablamos de la desaparición de un menor de edad, un hijo, un primito que tenemos en casa, sobrino, que estaba allí hace pues, unos minutos, lo primero que tenemos que hacer es buscar bien por toda la zona, con calma, sin estresarnos. Buscar por los huecos más impensables, porque hay veces que un niño se puede, por ejemplo, meter debajo de la cama, se puede esconder en algún baúl, por ejemplo, y hay desapariciones que es verdad que se han resuelto rápidamente por eso, ¿no? Porque enseguida se han encontrado a la persona porque estaba en casa escondida o lo que fuera. Entonces,
Lo primero, mantener la calma, hacer esa primera búsqueda inicial. Calma, sentido Si, común, claro, pero si van pasando las claro, horas, ¿no, Cristian? exacto, sí, sí, yo te estoy hablando de los primeros minutos, es decir, cuando una persona desaparece, o sea, esa primera búsqueda de comprobación, es Ujú. decir, no esperar 5 horas a hacer esa comprobación ni una hora siquiera, te hablo un poco de lo que es inmediatamente. En el momento que tú sabes que algo no es normal, que está pasando ahí, esto no es normal, pues vamos a ver qué está Algo no pasando, va ¿no? bien, eso es. Ujú. Exacto. Entonces, bueno, una vez que se ha constatado que no, la persona pues no está, ha desaparecido, pues inmediatamente desplazarse a la comandancia de la Guardia Civil más cercana o a la comisaría de policía para interponer la denuncia. Eso es lo primero que hay que hacer. Y allí, pues la persona encargada, el agente, nos atenderá, tomará nuestra declaración, formalizará la denuncia. En ningún momento nos pedirá que esperemos ni 24 ni 48 horas, porque Porque eso eso se pedía se ha antes. quedado, Cristian, perdona, se ha quedado como en el imaginario colectivo, que como que tengo que estar esperando 24 horas antes de hacer una denuncia. No, no, no hay que esperar Mm. tanto tiempo, porque ese tiempo es precioso, ¿no? Exacto, sí, a ver, yo es verdad que me he encontrado con muchos casos que la familia me ha contado directamente. Te hablo, por ejemplo, de casos de hace unas décadas y tal, que yo también estoy ahí pues documentándome y todo eso, y te das cuenta como que sí que es verdad que las familias pues te dicen que iban a comisaría o iban a la comandancia y que la Guardia Civil o la policía pues les decía, mira, ven aquí dentro de 48 horas, no siquiera 24, 48 horas, y hasta ese momento no vamos a empezar a buscar porque pues está por ahí, se habrá ido y ya volverá. Era un poco lo que te venía a decir. Eso se ha ido corrigiendo. Es verdad que se ha ido corrigiendo porque han habido una serie de casos muy mediáticos que han posibilitado que eso se cambie. Pero ha costado, también te digo, ha costado mucho y aún hasta hace poco se seguía haciendo en algunos sitios. Pero bueno, es verdad que yo creo que ahora mismo, en el año en el que estamos, 2021, yo creo que si pasa algo así, no creo que a nadie le digan eso. Y si lo dicen, en un momento pueden recurrir y decir, oye, hay un protocolo de actuación que se aprobó en 2019 por parte del Centro Nacional de Desaparecidos, que dice claramente que la denuncia se toma inmediatamente, que ya había una instrucción previa en 2009 que ya lo decía. Pero bueno, por si acaso hubiera una duda, pues se puede explicar. Pero vamos, no creo que tuviera ningún problema actualmente. ¿Y en qué momento entráis vosotros en acción? Pues en el momento en el que hay denuncia, ese es el siguiente paso. Una vez que el familiar ha acudido a comisaría o comandancia a interponer denuncia, a nosotros nos la pasa, nos la puede mandar, pues por ejemplo, si se pone en contacto con nuestro teléfono, por ejemplo, en el 649 95 29 57, pues ahí, por ejemplo. Ahora está apareciendo en pantalla para que tomemos nota del número de teléfono. ¿Nos puedes decir cuál es de nuevo? Sí, es el 649-95-2957. Es un teléfono de asistencia de SOS desaparecidos las 24 horas. Llamen a la hora que tengan que llamar. Estaremos allí, o sea, a la hora que sea. Inmediatamente, pues tan pronto tengan la denuncia, pues nos la manden y ya pues empezamos nosotros por nuestra parte a difundir en redes sociales, a trasladar la alerta si procede pues a diversas organizaciones con las que colabora SOS Desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, taxis en Madrid, por ejemplo, y en otras partes de España, cajeros automáticos, por ejemplo, es decir, SOS Desaparecidos, aparte de difundir en redes sociales y su página web, tiene una serie de colaboradores que permiten, bueno, pues llegar a muchísima gente y que esa alerta que se crea, esas fichas que habréis visto en muchas ocasiones, pues se difundan por todos los sitios posibles, ¿no? Porque la rapidez es fundamental, como decíamos, sobre todo pues en casos muy puntuales de niños, de personas muy mayores, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, hablábamos antes de casos mediáticos, ¿no? Sí que vemos por parte de los medios de comunicación
que se hacen muy pronto eco de casos, pues por ejemplo, de menores, ¿no? que llaman mucho la atención. Pero sí que es verdad que notamos como que de personas mayores cuesta más, sobre todo cuando hablamos de medios ya más generales, más de televisiones, por ejemplo, cuesta más que se hagan eco de ciertas desapariciones que también son muy preocupantes y que es verdad que urge. Cierto, cierto, sin duda. ¿Y tenéis hilo directo, quiero decir, algún tipo de relación directa con las fuerzas de seguridad del Estado? Sí, sí, sí. Sí, en todo momento esos desaparecidos tiene esa comunicación abierta, tanto con Guardia Civil como policía, pues con todos, ¿no? Incluso pues cuando hay, porque date cuenta que en la asociación recibimos al cabo del día muchísimas llamadas de personas que aportan pues supuestos avistamientos, también que te comentan, bueno, posibles pistas ante un caso. Entonces todo eso, cuando nosotros vemos que la información que nos trasladan es de suficientemente relevante como para trasladarla a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues se traslada, claro que sí, o sea, eso ya se hace ahí una criba porque tenemos ahí también gente que está muy acostumbrada a recibir llamadas, lo hacen de continuo y ya saben cuando un avistamiento puede ser grave, puede ser muy interesante para comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o simplemente, pues bueno, pues es que de todo, ¿no? Ya sabemos. Mm. Entonces Es, hay que es ahí hacer un fundamental. trabajo previo. Es fundamental, además, precisamente el tender puentes, que habéis unido también muchas relaciones y muy buenas. Me llamó además la atención que habéis incluso creado vínculos con entidades incluso deportivas. Yo recuerdo que no sé si seguirá Mm. activo, pero llegasteis a tener una colaboración con un equipo de fútbol, con la Roma, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, que llegó a difundir en una labor ahí súper solidaria, pues las fichas, ¿no? De personas desaparecidas. Sí, la verdad que es sorprendente también y es una cosa que un poco lo que venía comentando, ¿no? Que vivimos en un mundo, y también hablando también un poco de lo que es el país y tal, tremendamente solidario y encuentras gestos que de repente dices, wow, sobrepasan cualquier expectativa, ¿no? Además que estamos hablando de Por ejemplo, España, pero que claro, vivimos en un mundo globalizado y cuantos más puentes claro, podamos tener claro. mejor y que de repente, no sé cómo habría sido ahora hablamos un poco de vuestro organigrama, pero no sé cómo habría sido esa colaboración, pero desde luego yo creo que muy acertada y que también equipos españoles de fútbol o otras entidades deportivas o de otros ámbitos tendrían que tomar nota, ¿no? También para poder colaborar, porque toda ayuda siempre es buena, ¿no? Toda ayuda es necesaria. O sea, la labor de difusión es un poco lo que nosotros venimos ahí diciendo, ¿no? Yo también digo día a día con mis amigos, ¿no? Cuando hablamos del tema, que es que realmente la difusión la podemos hacer a través de un solo clic. O sea, nos metemos en redes sociales un rato, estamos ahí viendo en Facebook, a ver, tal, Twitter, Instagram, y es que compartiendo, es que nunca sabemos a dónde va a llegar esa alerta. Y es verdad que podemos hacer un mundo de lo que parece una desaparición súper complicada, que parece que no va a resolverse pronto. Enseguida, si damos con alguien que, por ejemplo, está en el lugar ideal para localizar a esa persona y enseguida, gracias a la alerta que se ha compartido en redes, en ese momento le aparece, pues es que tenemos mucho Ujú. ganado Sí. y hay que mentalizarse, ¿no? Y por parte, bueno, comentabas el ejemplo de la Roma, ¿no? Pero realmente, fíjate, también cuando sucedió lo de Ana y Olivia, las chicas de Tenerife, las niñas, por ejemplo, una entidad de cajeros automáticos como es Euronet, con la que colabora SOS Desaparecidos, pues enseguida se ofreció a que la alerta de las niñas se transformara en vez de nacional, que es un poco lo que venimos haciendo desde un tiempo a esta parte, pues que se convirtiera en una red internacional en la que también se pusieran a colaborar, se intentó también que se pusieran a colaborar otras entidades de cajeros a nivel europeo, así que al final extender puentes y es verdad que la solidaridad se dispara, ¿no? Y también por parte de esos, pues también estamos muy metidos en lo que es pues esos cursos internacionales también, para entender, como tú bien decías, ¿no? Esos puentes con otras entidades europeas,
Eso, por supuesto, que está ahí muy presente y es una labor súper necesaria. Cristian, ¿y cuál es el organigrama de vuestra asociación? Entiendo que esto surge en España y que sois Ujú. bueno, pues sois muchos integrantes, ¿no? Y entiendo que las redes se han extendido por otros países. Sí, exacto. Sí, la verdad que esos desaparecidos ha ido creciendo, vamos, a pasos gigantados, ¿no? En los últimos años. La asociación nace como tal, como asociación se funda en 2010, pero sí que es cierto que en estos últimos casi 11 años ya, ¿no? Que lleva, pues ha crecido mucho y también se ha notado, pues, a nivel técnico y humano, ¿no? Que somos las personas que estamos ahí de coordinación y hay gente súper preparada en muchísimos ámbitos, tanto en el ámbito de criminología, en el ámbito social, psicológico, es decir, o sea, todo lo que se busca en ese sentido es Profesionales de que todos cuando los una ámbitos. persona... Claro, lo que se busca con eso es que cuando una persona, un familiar, ha perdido a un ser querido y se pone en contacto con nosotros, pues que la asistencia sea integral, es decir, que se le pueda atender de todas formas. Si necesita hablar con nuestra psicóloga, se llama Patricia Cabrera Sena, que está súper preparada y bueno, y en el caso de Ana y Olivia, pues hizo una labor súper importantísima, ¿no? También al lado, junto con Joaquín de la mamá de las niñas, de Beatriz Zimmerman, pues hicieron los dos un trabajo, vamos, yo lo veía y era como admirable, porque además era muy difícil y lo hicieron muy bien. Ujú. Y también, bueno, pues a nivel pues es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, que cualquier disciplina relacionada con las desapariciones, pues tiene cabida, por supuesto, en esos desaparecidos, igual que como es el ámbito periodístico, que es en el que yo me encargo, pero incluso como es pues, el hecho de lo que es coordinar una comunidad autónoma, ¿no? Porque cada comunidad pues tiene representación, la mayor parte de las tienen, y claro, a través de eso pues se canaliza todo mucho mejor, ¿no? Porque cuando hay una desaparición en una comunidad autónoma, todo lo canaliza un coordinador que está ya atendiendo a los familiares y todo eso se deriva luego pues a nivel general, ¿no? Pero que todo parte de algo más particular para crear esos lazos también con las personas, ¿no? Que cada coordinador tenga su parcela y el trabajo, por supuesto, sea muchísimo mejor. Sí. ¿Cuántas personas sois más o menos, Cristian? Actualmente más de 40, porque además luego también se han sumado ahora colaboradores, además de coordinadores, en cada comunidad autónoma está habiendo colaboradores para ayudar también a esa labor de coordinación. Entonces, y luego además de lo que es el organigrama puro, luego también están, como te decía, las entidades colaboradoras, Claro, empresas y que demás, bueno, ¿no? que va más allá. Sí, 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 incluso, por ejemplo, pues grupos de rescate con perros, por Claro, ejemplo, claro, que son súper claro. necesarios en las búsquedas, y etcétera, ¿no? Detectives privados también, es decir, hay un nivel de colaboración mayúsculo. Sí, entiendo que sois 40 personas activas en la asociación, pero claro, los brazos son muchos, ¿no? Los que se extienden por muchos, se ramifica por muchos lugares. Eh, Exacto. entiendo que hay casos realmente que ponen los pelos de punta, que han sido difíciles. También, como decía el otro día nuestro querido maestro Juan Rada, hay casos de primera, lamentablemente, y casos de segunda, pues por lo que sea, pues porque se ha intensificado más, bueno, se ha conseguido una mejor relación con los medios de comunicación o por lo que sea, ¿no? Por mil factores que, que han calado más en la sociedad porque se ha difundido más. Sin embargo, hay otros que se han quedado lamentablemente en un segundo plano, en voz baja, pero sigue siendo igualmente una desaparición. Mm. ¿Cuáles son los casos, que llevas muchos años además, muy bien, eres un investigador, aparte de periodista, eres un grandísimo investigador porque siempre estás ahí entre legajos, incluso yo recuerdo que estuviste trabajando en una base de datos, eres una persona que es gran conocedora, no solo gestiona, sino que conoce muy bien la historia de las desapariciones en nuestro país. Hay casos, imagino, que son desconcertantes y que siguen activos después de muchos años y casos sin resolver, ¿no? Cristian, esto
tiene que ser duro también, muy difícil. Pero la esperanza, imagino que jamás hay que perderla. Mm. Pues sí, la verdad que ahí es un poco lo que decíamos, ¿no? Hay casos muy complicados. Y fíjate que a mí una de las cosas también que me indignaron muchísimo cuando empecé pues a descubrir el mundo de las personas desaparecidas, ¿no? Fue también constatar pues lo lento que va en ciertos procesos, que es verdad que al final podríamos hablar de falta de medios, que sí que es evidente que eso pasa, pero no deja de ser cierto que hay determinados procesos y formas de trabajo que se ralentizan mucho y eso ocasiona mucho sufrimiento. Entonces, por ejemplo, para aterrizar un poco en algo más concreto, hablamos, por ejemplo, de esa cantidad de miles de cadáveres que, por ejemplo, están sin identificar en las morgues españolas, que A es ver, un a ver, a tema ver, que... Cristian, esto me dejas. Esto es calle real y también tiene un tono de que me tienes que disculpar de interrupción porque es desenfadado, pero ahora mismo me Mm, estoy alucinando. O sea, me estás diciendo que en las morgues españolas hay miles de cadáveres sin identificar. sí, bueno, mira, según el último informe del Centro Nacional de Desaparecidos, estas son cifras oficiales. Actualmente, a fecha de 31 de diciembre de 2020, existen un total en España de 3.236 cadáveres que fueron localizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están pendientes de identificación en morgues. Entonces, han bajado, ¿eh? Porque es verdad que al principio yo recuerdo cifras que hablaban de 4.000, han descendido. Qué barbaridad. Pero yo Esto es insisto, es tremendo. que falta, claro, y luego en casos de esos en los que se encuentran los cuerpos, llegan a enterrarlos y como la familia no los reclama, pues al final llegan a incinerarse y evidentemente pues ya no hay nada. Entonces, ahí mucho proceso lento, que es un poco lo que venía a decir. Y por ejemplo, mira, yo me estaba estos días ahí con motivo del programa y tal, me estaba un poco leyendo casos concretos y tal. Y por ejemplo, recordaba que también eso lo comentó Joaquín Amils, el presidente de Desaparecidos hace un tiempo, un caso que fue el de Edita Emeldo, que bueno, fue una uruguaya de 80 años que llevaba varias décadas viviendo en España, ¿no? Ella, pues mira, desaparece en mayo de 2020. Eh, y hasta que existe una certificación del Instituto de Medicina Legal que permite a la familia recoger el cuerpo, pasan 209 días. Fue un caso que se podía haber resuelto con mucha celeridad, porque además cuando se encuentra el cuerpo es que incluso la ropa coincidía con la que llevaba la víctima cuando desapareció, cuando se denunció la desaparición. A su lado, por ejemplo, se encontraba su perrita que la estaba acompañando y la perrita tenía placa de identificación y microchip. Eh, También la policía científica y la judicial disponían de ADN premortem que habían extraído de su peine y del cepillo de dientes y que permitían establecer un perfil genético. Es decir, que es que si no se resolvió antes, hay que preguntarse por qué no se resolvió antes. Entonces, bueno, la argumentación que te dan cuando haces preguntas es, bueno, es que faltan medios humanos y técnicos. Bueno, pues corrijámoslo, pero no tengamos a víctimas, a familiares, sufriendo 209 días, Mm. porque es que es Claro, es tremendo. que Pero es que luego, por ejemplo, o sea, ese es un caso, pero es verdad que es que podíamos hablar de más. Entonces, bueno, tampoco quiero poner el dedo en la llaga sí, no, no, pero es un ni dato que es decir que... palpable, es un dato que es palpable, que es así, que es fehaciente y que es cierto, pues Mm, que hay casos que hay, digámoslo, pues que puede haber no sé, una relajación en el sistema, no sé cómo llamarlo, una dejación de funciones y sobre todo siempre para el familiar, por supuesto, todo es poco, ¿no? Pero claro, cuando ya de por sí todo es poco, pero ves que no es que sea poco, sino que es ínfimo, pues es cuando también imagino que llega la indignación. Yo me refería también no a este plano, que desde luego existe como vemos, sino también pues, bueno, pues a esos casos también que nos hacen pensar, ¿no? En que muchas personas también pues, mueren solas, desaparecen, pero porque mm, esos casos, ¿no? Que de repente en un piso hay una persona que lleva fallecida varios días y dices, "Joder, pero ¿cómo puede ser?". Y bueno, pues es un poco
la reflexión a lo que me refiero a la soledad. Pero desde luego, no sé si llamarlo negligencia, pero sí una relajación del sistema por lo que sea, tampoco por falta de medios o falta de profesionalidad, porque en todos los ámbitos hay de todo, pues nos encontramos con realidades de este tipo, porque están ahí, ¿no? Ujú. Exacto, sí, es eso. O sea, yo creo que es una cosa que hay que corregir, debemos ser más rápidos, como decía, porque a veces es que simplemente corresponde a un cruce de datos entre bases y ya está. O sea, y se hubiera resuelto antes muchos casos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, es un asunto pendiente que yo sé, porque sí que es verdad que sé que se está intentando corregir y que los responsables de tanto del Centro Nacional de Desaparecidos, conocen todo esto muy de sobra y saben de lo que estamos hablando y por supuesto que se está trabajando en ello. Ujú. Pero es importante bueno, que sobre todo hay un tema muy importante también aquí que es el tema de la empatía. Sí, La lo hablaba el empatía, otro día, con Juan Rada, ¿no? Que la verdadera exacto. crisis que tenemos en la sociedad es la crisis empática. Eso desde luego, y la verdad que cuando nos ponemos a trabajar todos unidos somos maravillosos, pero claro. Una pregunta que no quiero que se me olvide, que se me acaba de ocurrir, viendo un poco la conversación, como por dónde vamos, que creo que es, hablo desde el desconocimiento, ¿eh? ¿Crees necesario o sería necesario un cuerpo dentro de los cuerpos de seguridad del Estado dedicado a las desapariciones? Únicamente dedicado a las desapariciones. Pues mira, como tal, lo que sí que te puedo decir es que la voluntad del Centro Nacional de Desaparecidos en todo momento es seguir con las formaciones que ya se empezaron. Hay formaciones específicas que se están haciendo a policías, guardias civiles, también por parte de esos desaparecidos se han hecho formaciones bueno, pues para que los cuerpos de seguridad sepan cómo deben realizar correctamente una búsqueda y también a nivel un poco de lo que comentábamos antes de la empatía, ¿no? Porque si bien tienen que ser muy especialistas en lo que es la búsqueda de la persona desaparecida, por supuesto que a la hora de atender a las familias, pues es otro tema que es súper importantísimo, ¿no? Y que por desgracia durante años es verdad que sí que se ha dejado mucho. Porque yo me he encontrado con casos de familias que directamente me han dicho que se han sentido muy desatendidas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y además con ejemplos que me han contado que son flagrantes, dolorosos y que en cualquier momento es que no deberían haber sucedido, en cualquier caso. O sea, no ante todo somos personas, nadie debería ser más que nadie y cuando una persona acude a comisaría a preguntar por su ser querido, por cómo va la investigación, debería tratarse de bien, debería tratarse con respeto, como familiar que es, en ningún momento echarlo de la comisaría o de la comandancia, en ningún momento gritarle, y eso, y ser empático, es que al final es lo que hablábamos antes, ser muy empático con todo esto, porque hoy le ha pasado a él o le ha pasado a ella, pero es que nos puede pasar a cualquiera, puede Desde pasar a luego que sí. cualquiera. Cristian, vamos a entrar un poco en casos que has estudiado, que has analizado, que has seguido y en los cuales muchos de ellos has participado. ¿Cuáles son esos casos que habría que destacar o que te llamaron más la atención? Bueno, mira, la verdad es que destacar casos pues es muy difícil, Miquel, porque ya lo sabes tú muy bien. Porque es que cada uno es un mundo y es un universo complejo. Es decir, Sí, yo me refiero hasta el al que igual caso... te ha tocado más de Sí, cerca sí, no, te he bueno. entendido perfectamente, te he entendido. Lo que venía a explicar es que es eso, ¿no? Que cada caso es un mundo, son historias personales, es, bueno, pues contacto con la familia, ¿no? Y claro que, pues, te llena de emoción cuando estás delante de la familia y
te explica, te cuenta, ¿no? Te enseña incluso los lugares donde pasó todo, donde vivía la víctima, ¿no? Y bueno, es que es muy difícil quedarse tal cual. O sea, yo de los viajes que he hecho, por ejemplo, que no han sido muchos, pero los viajes que he hecho y que he conocido familias, te puedo decir que uno no vuelve a casa como se fue, que también es el objetivo, porque espero no volver igual nunca. O sea, Mm. y eso de que dicen, bueno, pues está esa máxima periodística, ¿no? Que tú sabes muy bien, que es que, bueno, pues hay que mantener cierta distancia emocional, ¿no? Para que pues, las cosas no te afecten, que yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero cuando un padre, por ejemplo, como es el padre de Maricielo Cañabate, desaparecida en 2007, el 10 de octubre de 2007, en Ellín, en Albacete, te dice que su único deseo en esta vida es encontrar los 4 o 5 huesos que queden de su hija para enterrarlos. Esto te lo dice un hombre de 73 años que sigue trabajando todos los días de sol a sol porque no puede estar prácticamente en casa porque las paredes se le derrumban. Pues uno no puede volver a casa igual, porque este es un drama que lo tiene esa persona de continuo. Y yo, por ejemplo, pues mira, preguntabas por casos, ¿no? El caso de Maricielo Cañabate, yo lo estoy siguiendo muy de cerca, por ejemplo. También, pues mira, lo comentábamos antes bajo micrófono, ¿no? Que mañana también se van a cumplir 33 años de la desaparición de los hermanos Orrit en Manresa, en el Hospital Sant Joan de Déu. Es otro caso que también estoy siguiendo Un y caso tengo extraño contactos con la porque familia. fue de repente y luego son edades en las que el hermano pequeño pues era muy pequeño, ¿no? Entonces, una desaparición así, imagino que también habrá una serie de hipótesis, ¿no? ¿Cómo fue este caso? Pues mira, la desaparición de los hermanos Orrit fue, como un poco comentábamos antes, transcurre la madrugada del 4 al 5 de septiembre del año 88. Yo ni había nacido, nací en el 89, un poco para situar, pero bueno, fue un año antes de que yo naciera. Yo esto no lo viví, lo estoy viviendo ahora, pero esa reconstrucción que me está haciendo la familia, pues me está sirviendo muchísimo, ¿no? Porque me están aportando también mucha documentación para entender realmente, ¿no? Y mucho testimonio para entender lo que pudo ocurrir, ¿no? Allí en el caso. Y, y bueno, son dos hermanos, Isidre de 5 añitos, el menor, que estaba ingresado en el hospital aquella noche. Él estaba ingresado por una reacción alérgica que le había surgido a la penicilina, porque la familia va 3 días antes al hospital por unas anginas que le habían salido y bueno, pues la reacción que le provoca la penicilina que le receta el médico le hacen volver y es ingresado, ¿no? Y bueno, pues esa última noche se queda con su hermanito, su hermana Dolores, que ella tenía entonces 17 años cuando desaparece. Era pues una de las hermanas mayores. La familia Oripires, para que os hagáis una idea, pues estaba formada, llegó a estar formada en algún momento por 15 hijos e hijas, en una familia numerosa. Y bueno, pues no se sabe cómo, pero esa noche, en alguna hora desconocida, pues de madrugada, bueno, se produce la desaparición. Antes, en torno a las 11 de la noche más o menos, lo que cuentan es que hay una ronda de enfermeras que se acerca a la habitación donde está Isidre y Dolores y los ven a los dos allí. O sea que a las 11 de la noche ellos están ahí en la habitación, pero cuando vuelven a la mañana siguiente, en torno a las 7 de la mañana, pues los menores han desaparecido. Entonces, bueno, lo que hace el hospital, para sorpresa de la familia, es, en vez de llamar a la familia, llama a la policía y comunica el hecho. La policía se pone en contacto con la familia Orrit, va de hecho a casa de María Orrit, que es la madre, para preguntar por los niños, por los menores, y ella le dice, no, si están en el hospital, y ellos le dicen, no, es que han desaparecido, ¿no? Entonces ahí empieza una búsqueda en la que realmente ellos se sintieron muy solos,
porque, por ejemplo, cuando esa mañana acuden al hospital, pues es que no los recibe prácticamente nadie. Quien tenía que recibirlos no los recibe. Eh, la familia pregunta por el médico de cabecera, el médico que estaba atendiendo a Isidre pues, en aquellos días. Y una enfermera lo que les cuenta es que, bueno, pues es que se va de vacaciones a Turquía y que por unos niños que habían hecho una trastada, esto es lo que me cuenta, pues, por ejemplo, Mari Carmen Orri, ¿no? Que es una de las hermanas, pues que por una trastada que habían hecho estos niños, pues que no iba a perder sus vacaciones. Cuando intentan hablar, por ejemplo, con el director del centro, pues dice que, bueno, pues que tampoco los recibe y que al final eso llega a decir por boca de la enfermera, por lo menos lo que transmite la enfermera es que aquello no es una cárcel y que puede salir y entrar quien quiera, ¿no? Es un poco la excusa que dan. Claro, incluso la hermana Mari Carmen llega a preguntar, ¿no? Decir, bueno, entonces si yo cojo aquí, me meto en una habitación y cojo a 2 niños, pues me puedo llevar, ¿no? Dijeron, no, no, eso no. Dice, bueno, es que esto ha pasado con mis hermanos, ¿no? Entonces, Bueno, esto es ellos... tremendo, esto es tremendo, o sea, que se quitan responsabilidad, pero además, lo voy a decir vilmente, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, es verdad que incluso recientemente pues, ha habido reportajes de televisión en los que han intentado periodistas contactar con las enfermeras y hay un ambiente de silencio brutal. Es decir, es que no quieren hablar, nadie quiere decir nada, 33 años después casi de esto, Imagino, ¿no? Cristian, que la policía en su investigación tendrá sus hipótesis y habría sospechosos, ¿no? Quiero imaginar. Pues mira, para la policía al principio se trató de una desaparición voluntaria. Lo que pasa que allí había al principio una serie de informaciones que llevaban a pensar que de desaparición voluntaria pues no había nada. Entre ellas, por ejemplo, pues que en la habitación se encuentran unas gafas que la policía entiende que pertenecen a Dolores, pero claro, es que lo que se llega a demostrar en ese momento es que la niña no podía verse en sus gafas porque tenía unas dioptrías pues muy avanzadas y ella sin sus gafas no podía ver, ¿no? Y un niño tan pequeño, Entonces, un niño tan pequeño, es que no tiene sentido. claro, y que ¿Hay luego, alguna hipótesis ahí? pues mira, hay varias hipótesis. O sea, como te digo, la desaparición voluntaria al principio pareció que era a lo que derivaba la policía, pero luego se descartó. Y al final, lo que se entiende por parte del juzgado de Manresa, bueno, que hizo prescripción del delito en 2016, es que hubo un rapto en la persona de Isidre, y en cuanto a Dolores, pues un intento de inculcación al abandono. Más o menos es lo que viene a decir el juzgado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que al final se sostiene en hipótesis, porque no hay pruebas, es decir, al final eso entiende el juzgado a través también de una investigación que llevó a cabo un detective privado, José María Olivé, que, bueno, pues en todo momento su investigación ha girado a que alguien de la familia paterna de los niños, pues se los llevó esa noche y que para ello, pues según su investigación, contó con ayuda y demás, pero es una hipótesis bueno, que no está demostrada y también lo que sigue abierta es la hipótesis por parte de la familia, que ella sí que está convencida en estos momentos de que, bueno, que el hospital tuvo algo que ver y que lo silenciaron todo y sobre todo se apoyan en ese silencio que ha habido a lo largo de estos años, estas décadas, y también en un reciente testimonio que salió pues, hace muy poquito, en el que una persona, que entonces era un niño que estaba esa noche allí, afirmó ver cómo, bueno, pues los niños eran conducidos hacia el sótano del hospital por una persona que iba vestida de bata blanca, identificada por un médico, y que allí él lo siguió porque los niños estaban gritando y bueno, él conocía a estas personas, conocía a los niños entonces, y a la familia y lo siguió. Además, describe todo de forma muy detallada en el sentido de que llega a decir incluso que en la parte del sótano había una serie de puertas
como las que tenían las piscinas, ¿no? Que luego por investigaciones se ha demostrado que debajo del hospital, en el sótano, sí que había habido una serie de piscinas para tuberculosos y demás. Y bueno, lo que ve allí en esa zona del sótano, ese niño, es, bueno, cómo Dolores e Isidro pues van en una silla de ruedas, Dolores va sentada, Isidro va junto a ella en esa silla, y otro médico, otra persona vestida con bata blanca, inyecta algo con una jeringuilla en los cuerpos de los niños, y estos, bueno, luego son cubiertos con una sábana blanca en dos camillas diferentes. Es un poco lo que llega a contar. Y este Bueno, testimonio, bueno, ha servido para que, claro, la familia esté intentando en todo momento reabrir el caso, ¿no? Por parte del juzgado. Lo que pasa es que el juzgado de momento no lo ha abierto y ha rechazado investigar esta vía, ¿no? Pero se no, está en eso, se está intentando bueno, que seguir por ese yo, lado. tremendo. Yo, bueno, Mm. cuando siempre he oído, sobre todo cuando era pequeño, ¿no? Que no sé si como leyenda urbana o no, yo sé que no, porque ahora te voy a contar un caso, pero, pero yo recuerdo que se hablaba aquello de que raptaban niños para el tema de órganos, ¿no? No sé si hay algún caso que has conocido. Yo recuerdo, te voy a contar uno muy rápido, de una persona que siendo pequeño se llevaron estaban jugando, alguien vino con un... Bueno, esto parece una leyenda, pero no lo fue porque fue real, ¿no? Con una furgoneta, que muchas veces se decía, una furgoneta blanca, no siempre había una furgoneta blanca en algún relato, ¿no? Pero en este caso sí que es cierto, llegué a conocer a esta persona, cómo siendo pequeñitos llegó una furgoneta y se llevaron a su hermano y nunca más volvió a verlo. Esto es terrible. Esto ocurrió. No sé si conoces algún caso así o que hayas oído de Pues algo de mira, esto. así de lo que personalmente, el que sí que se mantiene como hipótesis de posibilidad también del tema de órganos es también el de los ORRIT, pero es un poco lo que veníamos a decir. Sí, Hay hipótesis. varias hipótesis abiertas, porque también, por ejemplo, pues dentro de esas hipótesis, ¿qué pudo pasar? O sea, si nos creemos el testimonio de ese testigo, ¿no? Que afirma haber visto a esos supuestos médicos inyectando algo a los hermanos, pues ¿qué pudo venir a continuación? ¿No? Pues claro, ahí se abre esa parte del tema de robo de órganos, pero también está la parte, por ejemplo, de una adopción secreta que pudiera haber. Sí, Es claro. decir, es que al final hay muchas posibilidades en todo eso. Entonces está todo abierto en ese sentido. La familia evidentemente no se rinde, Miquel, no se rinde No, y y continúa debe seguir al pie del buscando. cañón porque tarde o temprano pues puede haber un final a esta historia y al menos saber qué ocurrió, ¿no? Tantos años después, Mm, pero no hay que cejar en intentar saber la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Nunca puede prescribir la desaparición ni la muerte de nadie. Yo no estoy a favor de, no, es que no prescribe, no, es que no puede prescribir jamás mm, el tiempo no puede enterrar una realidad, ¿no? Es lo que creo. Por eso hay que seguir siempre adelante con estos casos. Bueno, sí. luego ha habido también muchos casos eh, que igual son menos conocidos, pero que has conocido de cerca, ¿no? Menos mediáticos, pero que ahí están. Sí, sí, realmente, pues mira, en su momento es verdad que en su momento sí que fue mediático en Ellín, en Albacete, porque se difundió mucho en su momento, pero es verdad que con el paso del tiempo es un poco el problema que tienen los medios de comunicación, ¿no? Que por otra parte se entiende en su contexto, pero claro, a nivel de víctima pues no se entiende ni se va a entender nunca, ¿no? Que haya casos que enseguida suben como la espuma y se tratan prácticamente todos los días en los programas de televisión, por ejemplo, o en las radios o en prensa, y que, bueno, pues con el paso del tiempo ves que van dejando de interesar y se sustituyen por otros, ¿no? Por otros temas que son de más relevancia, entre comillas, para ellos o incluso de más actualidad, ¿no? Ya depende un poco el criterio. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, volviendo al caso de Maricielo Cañabate, que ya pues es verdad que sale muy poquito en prensa, ¿no? Solo para momentos puntuales y demás.
pues sí que me he encontrado con un caso en el que te decía, en el que también la familia se ha sentido súper abandonada por parte de la justicia al final, ¿no? Porque en el caso de Maricielo Cañabate hablamos de una madre de 2 hijos de 36 años en el momento en el que desaparece, que es en el año 2007. Ella, por aquellas fechas, estaba manteniendo una relación semi-clandestina, por llamarlo de alguna manera, con una persona bueno, se llama Francisco Ramírez, que él bueno, era cerrajero en Pozo Hondo, que es un pueblo que está al lado de Allín. Y bueno, esa relación que se había iniciado en 2004, porque bueno, entonces sí que era clandestina como tal, porque Maricielo estaba compartiendo matrimonio con otro chico y Francisco, por su parte, estaba también casado y luego lo siguió estando después, aun cuando Maricielo decide separarse y demás. Bueno, pues la desaparición como tal se produce esa mañana de octubre de 2007, ese día 10, de una forma muy extraña, Miquel, porque lo que pasa ese día es que, bueno, ella acude, como la mayor parte de las veces, a llevar a su hijo al colegio. En esa ocasión lo hace en compañía de su hermana Rosa. Queda incluso con ella en decirle, bueno, pues ahora cuando se hagan los niños a las 2 de la tarde, pues me paso a recoger también al mío y nos vemos, ¿no? Y realmente cuando llegan las 2 de la tarde, pues Maricielo no se presenta allí en el colegio y el niño al principio pues se queda mirando hacia todos los lados pensando dónde está mi madre, ¿no? Que es un niño entonces de 11 años, ¿no? Y bueno, a la familia inmediatamente se saltan las alarmas porque era un comportamiento que no era nada normal en Maricielo, porque cada vez que se ausentaba de casa pues siempre avisaba, cada vez que no iba a poder recoger al niño por lo que fuera, pues también lo decía días antes para que alguien se encargara de recogerlo, ¿no? De su familia. Sí, era una mujer súper responsable. Y esa mañana pues no acude a recoger a su hijo. Entonces, claro, la familia conoce, porque incluso Maricielo se lo dice a su hermana Rosa esa misma mañana, que ha quedado con su pareja sentimental, con Francisco, para hablar con él. Para hablar con él, porque además en esos momentos la relación entre Maricielo y Francisco atraviesa una crisis muy profunda. ¿Por qué? Porque Maricielo se va dando cuenta de que las promesas que Francisco le hace de que se va a separar de su pareja, que va a emprender una nueva vida con ella, pues no son ciertas, porque ve como los plazos se demoran, como que él no da el paso. Por otra parte, hay una serie de cifras económicas, una serie de préstamos que él hace a ella y ella de momento no la había devuelto. Y bueno, en total hay una serie ahí de crisis, ¿no? Hay una crisis profunda, como te digo, que, bueno, pues para la Fiscalía, que es la que también llevará junto con la acusación y el juez a juicio en su momento a Francisco, pues determinará que pues aquel día los dos quedan para hablar y que en un momento dado, pues lo que dice la Fiscalía es que él no dice que queriendo, pero que le da un mal golpe a Maricielo, que discuten previamente, le da un mal golpe y que pues Francisco conduce a Maricielo a una finca de su propiedad donde esconde el cuerpo y posteriormente se deshace de ella. ¿Qué pasa? Que Francisco, cuando es interrogado por la policía, niega que ese día viera a Maricielo. Y lo que dice es que, bueno, que si bien sí que es cierto que llegó allí a verse con ella, no la encontró y que se marchó de nuevo a Pozo Hondo, donde él vivía y trabajaba, sin más, ¿no? Pero claro, ahí salen una serie de testigos con el paso de los días que dicen que, bueno, que evidentemente ven a Francisco ese día con ayuno, por ejemplo, en Ellín, que identifica claramente a Maricielo subida en el vehículo de Francisco atravesando una calle, por ejemplo. Luego, según se acercan a Pozo Hondo, hay 3 testigos que los ven en la rotonda
que da acceso a, tanto a Pozo Hondo como a la finca donde la Fiscalía presume o dijo, ¿no?, que había ocultado el cuerpo de Maricielo. Y bueno, es la coartada que se le ocurre decir en la segunda declaración, no en la primera, que no dice nada, es que bueno, pues que a la salida de Jean, que recoge a un rumano rubio, que lo monta en el coche y que lo deja supuestamente en la rotonda cuando nadie de los testigos lo ve que deje a ningún pasajero en la rotonda. Incluso un testigo llega a manifestar cómo es que lo ve claramente, que el coche se dirige, hacia la salida de Pozo Cañada, donde está su finca, ¿no? Entonces, bueno, una serie de contradicciones en las que cae este hombre y que, como digo, llevan al final a la justicia a llevarlo a juicio. Hay un juicio en 2011 con jurado popular en el que se le condena por homicidio a 15 años de prisión, aunque el cuerpo no haya aparecido, hay condena, pero claro, finalmente el abogado defensor recurre y en base a la presunción de inocencia de Francisco, pues primero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y finalmente el Supremo dicen que, bueno, que este hombre es inocente y que como no hay cuerpo, pues ni siquiera se puede afirmar que Maricielo esté muerta. De esto estamos hablando que han pasado ya, pues mira, o sea, esto pasó en 2007 y Sí, Maricielo todavía no ha qué regresado. injusto, ¿no? Qué injusto. Digamos que sí que imagino que hay casos que los que, mm, a ver, hasta que no se demuestre todo este tema, ¿no? Que Mm. las tretas legales, pero que más que sospechoso, ¿no? Habrá casos que son más que sospechosos los presuntos implicados, ¿no? Y en este caso, Claro, bueno, pues porque esto tiene que dar mucha rabia, mucha indignación, porque sí que yo recuerdo algún otro caso de similares características, ¿no? sí, sobre todo, a ver, porque en este caso es verdad que no hay una prueba física, es decir, no hay una prueba, no está el cuerpo, pero también es verdad que es que tal y como se llevó la investigación por parte en un primer momento de la policía de Jean, pues es que, a ver, o sea, es que para que te hagas una idea y cómo están las cosas, la policía de Jean nunca llegó a entrar en la finca a hacer inspección de la finca de Francisco, sino que la primera inspección que se hace de la finca de Francisco se produce por parte del Grupo de Homicidios de Madrid que releva y se hace 2 años después de que desaparezca Maricielo. Qué barbaridad. A ver, en 2 años, pero es que incluso ese mismo día, porque claro, la Fiscalía en sus argumentos y la acusación particular, lo que dice claramente es que por la tarde, cuando la persona se ve que no es seguida, lo que hace es trasladar el cuerpo de Maricielo de esa finca a un paraje de Lietor, donde finalmente lo hace desaparecer, ¿no? Esto, como digo, son los argumentos que dice la Fiscalía. Claro, Francisco, por ejemplo, cuando se le interroga y se dice, bueno, ¿dónde estaba usted la tarde del 10 de octubre de 2007? Él llega a decir, no, estaba en mi taller. Se demuestra que miente. ¿Por qué? Porque hay un testigo que, volviendo de Lietor, lo ve claramente en su furgoneta a las 6 de la tarde. Es decir, él no pasa la tarde en el taller. Pero es que a la mañana siguiente las antenas telefónicas lo vuelven a situar en Lietor. ¿Te quiere decir con esto? Que, o sea, él hace una serie de movimientos sospechosos, que él incluso niega haber estado allí esa misma mañana en Lietor cuando las antenas lo están captando. Entonces, vamos a ver, hay indicios suficientes Terrible. en el caso de Maricielo que Qué hacen pensar indignación, ¿no? claramente, Produce una gran claro, claro, indignación. claro, pero al final la justicia, volvemos a lo de siempre, es un poco sota caballo rey. Entonces, si no hay prueba delictiva final y no hay declaración, porque claro, él en ningún momento confiesa nada, no es como por ejemplo en el caso de Marta del Castillo, que sí que hay testimonio por parte de Claro. Calcaño de que él mató a Marta, ¿no? Entonces, ahí sí que cuenta la policía con algo tan valioso como es un testimonio inculpatorio, pero en el caso de Maricielo, él se mantuvo en sus 13 y dijo que no, que no y que no. Y yo particularmente, y eso también lo piensa la familia a nivel de investigación, ¿no? Siempre se piensa que cuando hay una persona sospechosa, o sea, no puedes dejar tanto tiempo a investigarle.
Es decir, no Claro, puedes claro. llamarlo, por ejemplo, a declarar, como en este caso, que se llama declarar al día siguiente a la persona. Es decir, cuando ya incluso la familia, la tarde de la desaparición, ya dice a la policía que hay un sospechoso. Y dice, no, es que acudí a ese sitio porque no veo más a mi hija. Llega a decir Antonio Cañabate, el padre de Maricielo, ¿no? Moveos que no veo más a mi hija. Hay una amenaza seria ahí. Entonces, bueno, pues hablábamos antes de casos de primera y de segunda, pues al principio el caso de Maricielo fue un caso de segunda y durante mucho tiempo lo ha sido, porque no se ha investigado lo suficiente hasta que el grupo de homicidios de Madrid llega a Ellín a investigar el caso. Había transcurrido mucho tiempo y ya la investigación y el caso estaba tan avanzado que es muy difícil encontrar una prueba tan contundente para llevar a este hombre a la cárcel. Mm. Es muy Qué difícil. rabia, ¿eh? Pues sí, porque la familia, bueno, a mí Qué Antonio rabia. Cañabate, el padre de Maricielo, me ha llegado a confesar que ha estado incluso vuelvo a insistir, tiene más de 70 años. Antonio Cañabate ha llegado a estar buscando a su hija por pozos y simas del Lietor, él solo, con la compañía de un perro, Qué un horror. pastor belga mariné que se compró. Él me decía, el hombre, dice, mira, Cristian, lo que cogía era al perro y le daba a oler una prenda de mi hija y empezábamos a buscar. Y a mí se me caían las manos los pies, como te puedes imaginar, Miquel, porque es que no hay derecho a eso. O sea, Antonio Cañabate ha buscado a su hija muerta por los parajes de Albacete solo, solo. Ujú. Eso no se puede consentir. No, no, no. Y probablemente Pero que te cruces con el principal sospechoso por la calle cualquier día. Es que, sí, es eso, y que no se sienten acompañados, y encima, bueno, al final, pues claro, lo que es el tema de la justicia, ¿no? Por ejemplo, después de haber dejado al sospechoso entonces en libertad, pues, por ejemplo, claro, como la familia plantea un recurso ante el Supremo, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decida anular la sentencia del Tribunal de Albacete, claro, la familia recurre al Supremo y como pierden, pues claro, tienen que pagar las costas del recurso. Entonces, al final, lo que hace la justicia es condenar a la familia de Maricielo después de todo. Y se dices, pero protege bueno, poco, se protege muy claro, poco dices a las que víctimas. a nivel judicial pueda tener sentido para ellos. Yo eso no lo discuto, que esos son temas legales y para ellos tendrás todo el sentido del mundo. Pero, a ver, hablábamos antes de la empatía, de que tiene que ponerse en Sí. lugar del otro. A lo mejor la justicia debería ser más flexible en ciertos momentos. Ujú. O sea, pero Sí, bueno. sí. Bueno, estos son casos que yo llamaría de desapariciones forzosas, ¿no? Porque aquí se sabe Sí, totalmente, que hay una totalmente. desaparición forzosa. Entonces, tal Sí, vez a ver, igual involuntaria no es. en este tipo de desapariciones, que ya vemos que hay, que es otro nivel de desaparición, es igual donde habría que emplear más recursos, ¿no? Más fuerza que en otros que no tiene estas características, ¿no, Chris? Pues sí, exactamente. Emplear más recursos y luego también un poco, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que eso sí que es verdad que la policía de Madrid, cuando llegó allí, pues por ejemplo, sí que trató de forma muy diferente a la familia de Maricielo y con más empatía, con más cariño. A mí me llegaba a decir, ¿no? Esperanza Cañabate, que es una de las hermanas, me decía, es que nos hacía falta ese abrazo. Y Claro, me quedé con eso claro. grabado porque realmente es que es importantísimo. Y ella me ponía ejemplos, ¿no? Que decía, bueno, es que, Cristian, imagínate, ¿no? Me contaba, dice, la noche que desaparece mi hermana y que denunciamos por la noche la desaparición y que nos habían dicho incluso de las 48, 24, 48 horas y tal, y los pusimos ahí para que saliera la denuncia y todo eso, esa misma noche me decía que yo me asomaba y veía los coches de la policía y la Guardia Civil parados en Ellín y mi hermana desaparecida sin saber dónde estaba. Pero es que el sábado siguiente hay una convocatoria de una maratón Y para todo que el la mundo ahí. gente corriese y tal, y había un montón de dispositivos desplazados para la Claro, carrera y claro, como me decía, y es que a mi hermana no la buscaba a nadie y yo me claro. asomé a la ventana y al ver eso me puse pues a llorar porque era una impotencia, me decía, de no poder más, de saber que tu hermana está por ahí, quién sabe dónde, y Ujú. aquí la gente divirtiéndose con todo el derecho, que eso no se critica, Ya, pero al pero final mirando es tal lo de vez, a veces siempre. no, mirando igual hacia otro lado que no les afecta, hasta que les puede
tocar, ¿no? Lo mismo y Exacto. entonces, claro, ahí está, ahí es donde entra la palabra mágica que debería ser más activa, que es la palabra empatía, ¿no? Exacto. Sí, incluso en nuestro tiempo, ¿eh? Estamos hablando de 2007. Por Es supuesto. verdad que la empatía ahora es mayor, pero a mí sí que me han contado casos, ¿no? De personas que han llegado incluso, pues, hasta hace bien poco a intentar poner algún cartel en algún comercio de una desaparición y decirle al dueño o la encargada que no, que es que se le cae el pelo si lo ven, que no sé qué. Bueno, vamos a ver, Qué que poca sí que está humanidad, bien, ¿no? Qué poca humanidad. claro, que haya carteles para comercializar los productos, bien, pero hombre, que estamos hablando de una persona desaparecida, que se pongan en el lugar de tener a una hija, a una mujer, a un padre que ha desaparecido, a ver cómo quisieran ellos que se les tratara. Mm, Y si también cuando fueran a un comercio les dijeran, no, no, aquí solo productos de consumo. qué Pero barbaridad. bueno, ¿qué sociedad podemos construir con eso? No La sé, saca persona ahí que, la cruz. la persona que estaba diciendo que aquí solo productos de consumo, esa persona es un producto ya de consumo, ¿no? Porque no es un Totalmente. ser humano, es un mero producto. Porque yo pienso que cada uno se define, ¿eh? Se define solo. Y ahí en ese momento con esa expresión se estaba definiendo a sí mismo sin ni siquiera saberlo. En fin, Sí. que casos tremendos. Yo recuerdo en un caso, no sé si recuerdas los detalles de este u otros también parecidos, el de María Teresa Fernández, creo que era de Motril, ¿no? Que desapareció año Sí, exacto. 2010, creo recordar. Sí, en Motril, bueno, desapareció en el año 2000 2000, en perdón, 2000, Motril. sí, sí, 2000. Sí, sí, exacto. Desapareció, bueno, en la provincia de Granada, como decíamos, en Motril. Y sí, bueno, a día de hoy es un caso todavía abierto, ¿no? Que no sabemos exactamente qué ocurrió, aunque sí que es verdad que, bueno, que ha habido investigaciones, incluso recuerdo una hace unos años del célebre criminólogo Vicente Garrido, ¿no? Que llegó también a pronunciarse en un programa que a mí me encantaba, que era Expediente Abierto, no sé si lo has visto Sí, alguna vez, sí. pero maravilloso. Y fíjate que es lo que dio, porque bueno, a ver, un poco por situar a los televidentes y tal que nos están viendo, eh, lo que ocurre ese día es que, bueno, estamos en las fiestas patronales de Motril, estamos en verano, ese 18 de agosto, ¿no? Que es cuando ella desaparece. Ese día, pues, María Teresa, que tenía, pues, acaba de cumplir los 18 años, recién cumplidos. Ese día, pues, ella quería ir con su pareja, con su novio, con Philip, quería ir a un concierto de Café Quijano, que iba a tener lugar en el recinto ferial de allí de Motril. Y bueno, pues el padre de María Teresa, Antonio, pues lo llevó allí, la llevó allí hasta Motril, aparcó el coche allí en un semáforo de la calle Cuevas, bueno, que está cerca, pues relativamente cerca, pues a unos 200 y pico metros de una parada de autobús, que ella debería tomar para bajar a la playa y de allí haber ido al recinto ferial, ¿no? Estamos hablando de que esto sucede pues en pasadas las 9:30 de la noche, ¿no? Más o menos. Ujú. Entonces, la última vez que a ella se la ve es unos minutos antes de las 10 de la noche, cerca del Cerro de la Virgen, en dirección a esa parada de autobús. Ella va usando su teléfono móvil y ese testimonio tiene validez porque se sabe que en torno a esa hora, más o menos, a las pues 10 menos cuarto, una cosa así, ella manda un mensaje a su pareja, a Philip, a su novio, para decirle que puede que tarde, es lo que iba a decir ella, puede que tarde, pero voy, espérame, es su mensaje. Y ahí, en ese mensaje justo, en ese puede que tarde, pero voy, espérame, es donde, bueno, pues hay una parte de la investigación, por ejemplo, hablábamos de Vicente Garrido, que sí que reconoce que está un poco la clave allí, porque ese mensaje lo que viene a decir es que cuando ella dice que puede que tarde, es porque probablemente se ha encontrado con alguien incluso que Vicente Garrido e incluso la policía, ¿no? Entiende que es una persona conocida, por eso ese mensaje de puede que tarde, pero voy. Y bueno, pues finalmente, pues claro, o sea, ella no baja, el novio está ahí esperándolo un rato y al ver que no viene, pues Ujú. empieza a llamarla, no da con ella. Y lo que viene a decir más que nada el perfil de Vicente Garrido es que, bueno, pues el culpable, el responsable de la desaparición de María Teresa, pues sería una persona bueno, pues unos 20 años o principios de los 30, una persona que
tendría que vivir pues, o en Motril o en los alrededores, ¿no? de allí. Una persona, como decía, que conocía a María Teresa, incluso él llega a decir algo más, dice, se trata de un crimen pasional, es decir, alguien que estaba interesado realmente en María Teresa y Ujú. que además lo llevaba en secreto, porque él incluso llega a decir, Vicente Garrido en su perfil, que nadie sabría que esta persona estaba interesada por ella, ¿no? Porque sabes que, bueno, que hubo una teoría a raíz de que Tony Alexander King dijera que Robert Graham, su amigo, ¿no? Su cómplice en el asesinato de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes, pues que estuvo implicado, incluso Tony King llegó a decir que había sido él, aunque luego cuando testificó delante del juez no fue capaz de decir cómo lo había matado o dónde lo había matado, ¿no? Es decir, que hubo una serie ahí de contradicciones por parte de King que llega a la investigación a pensar que no tuvo nada que ver en el hecho y que se inventó el tema este de Robert Graham como una especie de venganza contra él porque no fue inculpado por los crímenes de Baninkoff y Caravantes, ¿no? Venía a decir eso. Entonces, bueno, pero sí, es un caso sin resolver. En la familia me consta que sigue muy activa también, buscando respuestas, incluso pues ha llegado a recibir amenazas. Bueno, ¿Amenazas? una ¿Por serie qué? de... Porque Sí, imagino bueno, habrá unos sospechosos, imagino. la madre incluso ha contado una vez, llegó, esto salió en prensa publicado, te hablo de memoria, pero sí que es verdad que esto salió en prensa y la madre llegó a contar como un día pues tuvo un encontronazo con alguien que la atacó en la calle y le llegó a decir como que no siguieran con la búsqueda de María Teresa y tal. No sé el mensaje exacto, pero sé Qué que el mensaje barbaridad. concreto, eso, pero venía Sí, a decir eso, ¿no? El tuvo mensaje un general. altercado, ¿no? Tuvo Exacto. un altercado de la madre de una desaparecida. Esto es tremendo. Y que alguien ya le increpe que no siga buscando a su hija, esto, vamos, Mm, esto sí que es para denunciar e incluso para detener a la persona que hace eso, ¿no? Al margen de que esté o no implicada en el mm, caso. Eso, vamos, le da una bajeza moral y de todo tipo, pues terrible, ¿no? Eso exacto. debería estar también penado de alguna forma, porque eso de amenazar a la persona que tiene ese dolor así porque sí, pues la verdad Mm. que es terrible, que es tremendo, ¿no? Por supuesto. Y mira, que volviendo un poco antes a lo que te decía de Tony King y lo que piensa la investigación, en Sí. concreto el inspector jefe Francisco Polo, que es el que llevó la investigación y lleva la investigación hasta que me consta del caso de María Teresa y que descarta la hipótesis de King, lo que viene a decir es que para él un poco también lo que venía a decir Vicente Garrido, ¿no? Que ella esa noche de fiestas pues se encuentra con alguna persona que le dice que la acerca hacia abajo, hacia lo que es la playa, o bien le dice de ir a su domicilio y tal, y que desde ese domicilio finalmente pues fue sacada de allí, no sabemos cómo, ¿no? O sea, que como baraja esa doble hipótesis, que ella pudiera alguien pudiera decirle que la bajaba abajo o contarle que la llevaba a alguna casa y de allí no salió o salió ya sin vida, Ujú. ¿no? Es un poco la teoría, pero Un evidentemente... encuentro tal vez fortuito, pero ella parece que con ese mensaje, como bien decías, parece dar la Mm, clave de que me voy a retrasar porque se ha encontrado con alguien conocido, como bien apuntas, pero mm. tal vez igual no fue un encuentro tan fortuito, igual podía estar siguiéndola. Hombre, evidentemente, a ver, claro, había mucha gente allí en Motril, eran fiestas patronales, pudo pasar cualquier cosa, ¿no? Incluso que no fuera alguien conocido. Pero es verdad que yo, por lo que he leído del caso y tal en todos estos años, también me inclino a pensar en eso, que María Teresa desapareció de forma interesada por alguien que la conocía. Sí, porque además, si Tiene nos damos sentido. cuenta, es un lapso de tiempo muy concreto, ¿no? En el que ella está sola. Es muy, no sé, una casualidad. Puede ser un encuentro fortuito, por supuesto, también, pero con alguien conocido. O puede ser que sea Sí, alguien que apuntamos a que pueda ser conocido por los indicios que hay, la estuviera ya siguiendo para encontrar el momento exacto. adecuado. Exacto. Sí, pudo ser realmente así.
Pero bueno, mira, ojalá y la investigación, porque sí que es verdad y me consta que la policía tiene sus sospechosos que no ha revelado todavía, pero lo Claro, tiene. claro, Y me consta que Francisco Polo, cuando ha hablado alguna vez en algún programa, como por ejemplo te decía el caso de Expediente Abierto, de que me encantaba y tal, pues ahí sí que es verdad que en esa entrevista que le hacen y tal, hablando con Vicente Garrido, sí que él da a entender claramente que él tiene un sospechoso que no va a revelar claro. por no Porque no hay poner en pruebas peligro la concluyentes, investigación. ¿no? Ujú. Sí, incluso él empieza a lanzar mensajes como en doble sentido, que cuando uno empieza un poco a documentar sobre su historia y otros casos empieza un poco a captar y dice, bueno, esto lo dice por algo, ¿no? Y Mm. evidentemente ves la doble intención que tienen sus palabras, ¿no? De Francisco Polo. Y sí, vamos, la teoría es que es alguien conocido y alguien sospechoso que tienen, pero que no han encontrado quizás por suficientes pruebas Claro, para seguir con hombre. ello, ¿no? Porque si no, claro que sí, de El hecho de que momento. increpen a la madre por buscar a su hija ya Es raro. te está diciendo que es alguien de la zona, ¿no? Es raro, sí, eso es muy sospechoso, sí. Da a entender que es todo como más local o próximo a todo eso, ¿no? Claro, Próximo a claro. Motril. Mm, Tremendos mm. casos, Cristian, tremendos casos que nos estás contando y tremenda vuestra labor encomiable que hay al pie del cañón. Yo, lo que te conozco, la verdad que diré que Cristian es una persona que está hecha de una pasta especial, ¿no? Que está ahí con una educación exquisita siempre, que acompaña el dolor con una empatía y una delicadeza, yo diría, extrema. Yo recuerdo alguna anécdota que me has comentado al respecto, que yo te conozco personalmente y transmites esa sensibilidad especial que no tienen las demás personas que yo conozco y que de verdad que gracias, te diría gracias por todo lo que estás haciendo, porque tu trabajo es un trabajo que realmente ayuda muchísimo, ¿eh? Toda ayuda, tu sola presencia en el lugar ya es una ayuda y un apoyo moral tremendo, pero es que además investigas, ahondas en los casos, estudias los casos, te preocupas por los casos y además hay acción en los casos, ¿no? Entonces, yo te diría públicamente, Cristian, que muchas gracias por tu labor y que es muy necesaria y que ojalá todos los demás aprendamos y sigamos esa senda de la empatía, de la justicia también y de la reparación de todas esas familias que ahora mismo están sufriendo el dolor de que sus seres queridos pues, no están a su lado, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Miquel, pero vamos, yo agradecido estoy yo porque realmente, bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Yo cuando llegué a SOS y empecé a ver todo aquello, pues es que yo me he llevado muchísimo, Miquel, me he llevado muchísimo y cada día pues aprendo muchísimo de mis compañeros, de mis compañeras y también, por supuesto, de las familias, ¿no? Que es un poco también lo que quería transmitir en esta tertulia contigo, ¿no? Que cuando uno va allí, porque uno va para documentarse, para conocer el caso más en profundidad, para intentar ayudar, ¿no? Porque es un poco lo que intento decir, ¿no? Bueno, que yo tengo mi trabajo también como periodista en ese sentido y mi función también es escribir y es contar para que si algún día pues algo se puede reabrir, hay alguna pista que se puede sacar, pues es nuestra intención también eso, ¿no? Pero yo me Tienes hace... además un blog, Cristian, tienes un blog también activo, ¿no? Sí, a ver, sí es verdad que he llegado a tener un blog, o sea, es verdad que ahora mismo no estoy con él, porque estoy centrado en esos trabajos más inmediatos, también del tema de desaparecidos, pero sí, sí que en cuanto al agradecimiento, lo que venía a decir es es que no hay palabras, es decir, porque cuando tú eres consciente de que una persona sabe que no va a volver a ver más a su familiar, a su hija, a su hijo, a su primo, ¿no? Y te lo cuenta así, pero es que además te abre su corazón de una forma tan sincera, te invita a su casa, te enseña las fotografías en las que está con su ser querido, te dice, mira, incluso, ¿no? Pues aquí se sentaba ella o aquí estaba él o él hacía esto o hacía lo otro, ¿no? Pues yo es que no puedo dejar de agradecer esa complicidad
y esa desnudez por parte de las familias, ¿no? Porque entiendes que es algo tan complicado de contar muchas veces, desnudar el alma, que en cualquier momento pueden saltar lágrimas, entrar un recuerdo que hace daño, como ha pasado, ¿no? Y están en entrevistas en las que de repente vas viendo que es inevitable el derrumbe, ¿no? Y ese gesto de sinceridad por su parte tan generoso de abrirte su corazón y explicarte lo que están sintiendo en ese momento, yo creo que no tiene ningún tipo de precio, ¿no? Y está súper agradecido por mi parte. Y bueno, pues es que nuestra misión es esa, es intentar ayudar, pues cada uno lo que sabe hacer, lo que intenta hacer, yo aprendiendo, porque es verdad que pues estos años, pues con vosotros también, ¿no? Con lo que estáis haciendo, pues estoy aprendiendo a escribir mejor, a intentar expresarme mejor en la radio, pues aquí en tu canal, ¿no? En tu programa. Y bueno, pues es intentar y todo con un fin, ¿no? Que es intentar que este mundo pues sea un poco mejor. Y si lo conseguimos, pues mira, Eso algo es. nos habremos llevado de positivo, ¿no? Eso es, ahí estamos ahí peleando como buen manchego que eres contra molinos, ¿verdad? Muchas veces, pero ahí estamos al pie del cañón, ¿eh? Y si nos caemos, nos levantamos siempre. Cristian Campos, la verdad que ha sido un placer y que aquí tienes Calle Real, es un título, yo creo que le di vueltas, ¿eh? Es la Calle Real, yo crecí en una calle que se llama Calle Real, pero yo creo que engloba todo, engloba la calle en donde vivimos, la realidad de los acontecimientos, en donde la calle es para las personas que son los transeúntes que pasan por la vida, la realeza, pero también las personas de a pie, todo el mundo. La realeza que hay en personas de gran corazón como tú, esos son los que... ahí está, ahí está, ahí está la sangre azul, querido amigo. Bueno, Cristian, me ha hecho mucha ilusión también porque aparte del título, esto no te lo había dicho antes, pero lo cuento ahora ahí en abierto, en mi pueblo también hay una calle que se llama Calle Real. Y sí, cuando leí el nombre me hizo mucha ilusión porque, bueno, yo he pasado por allí muchísimas veces sí, y sí, fue como asociar, ¿no? Uno que, yo estoy lejos de casa porque estoy aquí en Madrid, sí. pero yo siempre tengo La Mancha y mi pueblo en mi corazón y ese Quijote que comentabas antes, ¿no? Con el que tantas veces he pensado, ¿no? Ese espíritu cervantino y bueno, es que podríamos hablar de todas esas cosas ahora, pero al final lo que me hizo mucha gracia el nombre, ¿no? Sí. De la calle Real y que muy acertado, vamos, o Y sea, que luego me eso, que yo encanta. creo que en todos los lugares con que tenemos con cariño, todos los pueblos, en casi todos hay una calle real, ¿verdad? Hay una calle Mm, real, mira, como decía mi abuelo, yo a mi calle real, decía, yo le llamo la Avenida París, ¿no? Porque, a mí me parece que porque bonito también, qué queda, bonita. es muy bonito, ¿no? Hay que engrandecer, claro que sí, los pueblos de nuestro país y estoy muy orgulloso además de pertenecer a uno tan especial. Cristian, pues ya sabes que aquí cuando quieras, yo bueno, te invito a que cuando te apetezca tenemos confianza para poder hacer una conexión cuando quieras, porque esto es totalmente, está hecho para los buenos amigos y para poder además difundir, yo creo pues, todos los mensajes y más como personas como tú, que creo que son muy interesantes y muy productivos, ¿no? Para hacer reflexionar y también para la acción en todos aquellos que nos estén viendo, decir, oye, pues yo quiero ayudar, pues yo creo que podría ayudar en esto, yo en lo otro. Y claro que sí, que si te pones a pensar, somos muy útiles cuando nos unimos. Entonces, pero es importante tomar conciencia de lo que no se comenta habitualmente, que son la cantidad de desapariciones que hay, y ser un poquito más sensibles, ¿no? Pues igual el hecho de colocar un cartel en esos pequeños detalles está la grandeza de dar grandes pasos, porque ese pequeño cartel colocado en un comercio lo puede ver alguien que pasa casualmente por ahí y dice, no, si yo a esta persona la vi en tal sitio. Entonces, esos pequeños detalles Eso es, son grandes gestos que pueden ayudar bueno, pues a que un caso se resuelva. Así que, bueno, pues totalmente. líneas abiertas, ponemos el número de teléfono de la asociación y luego, pues si quieres dar alguna forma de contacto para que todo aquel que tenga alguna duda, alguna sugerencia, por supuesto, voy a poner ahora mismo el correo electrónico del programa de Calle Real, que lo he habilitado recientemente, que es contacta.callereal@gmail.com. Este es el del programa y luego si quieres dar tú algún correo, algún perfil, pues lo ponemos ahora mismo, Cristian.
Sí, bueno, ya sabéis que a la Asociación SOS Desaparecidos, bueno, podéis localizar en las redes sociales, ¿no? Como Asociación SOS Desaparecidos, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y luego también para cualquier consulta que necesitéis por email, por ejemplo, pues a info@sosdesaparecidos.es, y bueno, los teléfonos que también daba antes, ¿no? Que son el 649 952-957 y también otro que es el 642-650-775, ¿no? En esos teléfonos, como decía antes, las 24 horas del día, cualquier consulta que queráis o incluso, pues yo qué sé, que habéis visto algo extraño de algún cartel, alguna alerta, alguien que habéis visualizado que puede tratarse de la persona desaparecida, lo que necesitéis. Ahí estamos y os atenderemos encantadísimos, la verdad. O sea, Pues que muchísimas dando gracias. gracias. Toda ayuda es poca. Yo creo que desde aquí, desde este humilde canal, pues todo mi apoyo para ti, para vuestra asociación y para todas las familias de los desaparecidos, pues que por supuesto, ya sabes que tiene siempre una implicación. Hace un par de años recuerdo que hicimos algo en Twitter, una especie Sí, de... muy bonito. Muy bonito, ¿verdad? De poner un poco en conocimiento qué es la asociación, con una especie de hilo, con preguntas, con respuestas, bueno, que fue bonito y ahora mismo también, por supuesto, compartiremos esta entrevista en todos los foros de vuestra asociación, porque yo creo que este es un canal muy libre en el que se cuentan las cosas tal y como son. Y yo creo que esa es la grandeza de vuestra ayuda y de compartir pues, la realidad de nuestro entorno. Así que, Cristian Campos, llevamos ya a 1 hora y más de 1 hora y media, ¿no? Y esto es un placer, parecen 5 minutos. La verdad que, como siempre, es un placer estar contigo, Cristian. Bueno, el placer es mío y súper agradecido de que me hayas invitado y aquí estaré en Calle Real y bueno, también un saludo para todos los televidentes, ¿no? Que están ahí, que bueno, pues espero que hayan pasado un rato entretenido y que lo que hayamos hablado pues les haya también motivado para intentar también buscar más sobre estos temas, ¿no? Para ser pues todavía más empáticos con las familias, ¿no? Y todo eso. Y bueno, para seguir la pista de las personas desaparecidas y para no dejarlas nunca solas, porque nos hace mucha falta. Así que bueno, si esto ha servido para concienciar un poquito más, pues mira, ya súper satisfecho, que para eso estamos. Genial, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, y nosotros ya nos Gracias a ti. despedimos hasta aquí. Nosotros nos despedimos hasta aquí el cuarto programa, y va a haber muchísimos más, os lo aseguro, porque tengo muchísimos programas más preparados ya, listos ya para poder emitir. Tendremos otros invitados próximamente muy, muy interesantes, variadas temáticas, pero yo creo que todas son de gran interés. Muchísimas gracias, nos despedimos aquí en Calle Real. Hasta el próximo programa. Un abrazo.